Hola, bienvenidos a mi canal. Esta es la segunda parte de los vídeos de Laura. Os aconsejo a los que no la hayáis visto que busquéis mi vídeo de la primera parte para familiarizaros un poco con las capas y obtener más información de la que voy a dar en este vídeo. Este vídeo es más de práctica, que es lo que todos buscamos porque realmente queremos ir siempre con prisas a la práctica. A todos mis alumnos en los cursos de Reiki les enseño a ver las capas de Laura. Esto requiere práctica, no se aprende en un día, y todo requiere constancia. Es decir, que si en el primer momento no lo veis, pues practicar, practicar y practicar. Lo primero de todo, como siempre, es buscar un momento tranquilo. Si podéis meditar, mejor. No sé si una vez que veáis este vídeo vais a experimentar intentando ver el aura de las personas sin, sin su permiso, simplemente observando, o bien vais a quedar con alguien en concreto y vais a intercambiar la, la- la actividad de intentar ver el aura. Yo en los cursos pues pongo una persona enfrente de otra, pero claro, hay que tener en cuenta que en los cursos se crea un ambiente especial donde todos estamos pues bueno, en un momento pues más espiritual, con más ganas de estar en ese plano espiritual, y entonces eso favorece mucho a la hora de poder ver el aura. Igualmente, si quedáis con alguien, perfecto, y si no, pues intentarlo buscando vuestra paz interior, aunque la otra persona no esté en paz interior, pero es importante, si la persona que tenéis enfrente está tranquila, es más sencillo que podáis ver la mayor parte de las capas. Como os digo, si quedáis con alguien, hacer 20 minutos de meditación. Si son 21 mejores, sabéis que el 21 es un número mágico y hace que todo suceda. Hacéis una meditación, busquéis una luz adecuada. Digo adecuada porque no os puedo decir si tiene que ser más clara o más oscura. Depende de vuestra visión. Yo tengo una vista muy buena, pero a mí me molesta mucho la claridad, y cuando hay demasiada claridad a mí me cuesta mucho más ver las capas. Entonces yo en concreto busco una luz más indirecta, más tenue, no estar en penumbra porque necesitamos luz para poderlo ver, pero sí que necesito una luz más tenue para que mis ojos sean capaces de contemplar el aura. Cuando vamos a ver el aura, no tenemos que fijar la vista, estamos acostumbrados a mirar a un punto, mirar algo material y fijar la vista en esa parte material. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de ver la figura, pero dejar que nuestros ojos se mantengan sin buscar, ¿vale? O sea, directamente dejar la mirada perdida, sin fijaros en un punto. Es decir, si yo, por ejemplo, me tuviese a mí enfrente y me estoy viendo, yo miraría pues la zona o bien del pelo o bien de aquí, ¿vale? Pero lo que es en el aire, no me fijaría en el tapiz, me fijaría en el aire, dejaría ahí la vista un poco perdida, donde veo esto, veo del fondo, veo el tapiz, pero sin buscar quiero saber qué es lo que hay aquí. Y así es como vemos la primera capa. Esta primera capa, que era la capa vital, que os comentaba en el otro vídeo, yo la suelo ver, pues bueno, es muy fácil verla por aquí o por aquí, ¿vale? En el punto que más os venga bien. Y simplemente quedaros tranquilos después de la meditación y fijaros en la persona que tenéis enfrente y mirar por esta parte de aquí o por la parte del pelo, si lo tiene oscuro y os resulta fácil verlo, ¿vale? Vale. ¿Y qué vamos a ver en esa capa? Si nosotros dejamos esa mirada perdida ahí en esa zona, vamos a ver una capa que es luminosa. Os lo comentaba en el vídeo anterior, es una capa azulada, amarillenta, pero no busquéis un amarillo ni busquéis un azul, buscar una luz, ¿vale? Y es la capa más sencilla de ver porque precisamente es la que desprende las partículas nuestras, entonces, de lo que es el plano material, entonces es más sencillo para el ojo humano poder localizarlas. Simplemente dejaros llevar y os la vais a encontrar como a esta distancia más o menos. ¿Vale? Como os digo, dejar la vista perdida, os quedáis tranquilos mirando y dejáis la mirada perdida. ¿Vale?
La siguiente capa está inmediatamente después, es una capa en constante movimiento que os decía, pero hay un error que cometemos y es, si queréis paráis el vídeo, intentáis saber qué veis y una vez que hayáis visto algo, volvéis a poner el vídeo, ¿vale? Y vais a ver una capa que no es luz, no se ve normalmente generalmente, ¿vale? Normalmente, yo tuve un maestro que se me decía normalmente que decía, normalmente es casi siempre, pero no siempre. Bueno, pues normalmente no la vamos a ver con luz. Vamos a ver como un movimiento, así raro, yo la asemejo a cuando vamos en verano por la carretera y hace tanto calor que del asfalto sale como un humito, pues eso es lo que nos vamos a encontrar en esta siguiente capa, que está inmediatamente después de la capa física. Y esa es la que llamamos capa etérea, que es la que guarda los sentimientos y por eso siempre está en constante movimiento. Son como hormiguitas, están como si fuera humo o hormiguitas que están ahí moviéndose, ¿vale? Una vez que hayáis visto esa, os vais a la siguiente capa, también dejar la mirada perdida, ¿vale? O sea, si miráis, no miréis aquí ni miréis al tapiz, mirad ahí, en el limbo, ¿vale? En esa parte que está vacía, de vacío, ¿vale? Y dejáis ahí la mirada, os dejáis llevar a ver qué es lo que encontráis. Paráis el vídeo si queréis un poquito y una vez que lo retoméis os vais a dar cuenta que lo que habéis visto ahí son como... Es muy parecida a esta capa, a la primera capa, la capa física, pero son como hilos, como si fueran unos hilos amarillentos. Tened en cuenta que depende de cómo estemos de salud y de ánimo, que nuestras capas sean más estrechas o que sean más anchas, pero todos las tenemos. Lo que pasa que cuando estamos muy apagados, las capas se van comprimiendo unas a otras y es mucho más complicado de percibirlas con el ojo, ¿vale? Pero esta capa también es muy fácil de ver, que es la capa vital, ¿vale? Que sería la tercera. Más o menos se estaría como unos 10-15 centímetros, más o menos, pero ir un poco moviendo la vista, si no lo veis, y no os desesperéis, porque esto requiere paciencia y dejar la mirada perdida. Porque si nos impacientamos, entonces empezamos a pensar. Si empezamos a pensar, empezamos a ver de la misma forma que vemos siempre en el plano material. Y aquí de lo que se trata es de que nos concentremos con nuestro plano más espiritual, con nuestra tranquilidad, con esta paz interior e intentemos con ello ver las capas que queremos ver sin buscarlas, dejando que suceda. La cuarta capa, que es la capa astral, esa es más sencilla de ver de lo que pensamos y la hemos visto muchísimas veces. Todas, seguro que en algún momento las hemos visto. Cuando tengáis a la persona enfrente, mirarla fijamente, así, mucho, sin mover la mirada. Y a la de ella, cerráis los ojos y esa imagen que os viene a la cabeza es la cuarta capa. Sencillo, sí. Al final las terapias son lo más sencillo que hay. ¿Qué habéis visto? ¿Me lo vais a escribir? Bueno, os voy a decir. Es como si fuera una silueta en negro y algo alrededor, generalmente naranja, ¿vale? Puede ser rojizo, puede ser otros tonos, ¿vale? Pero es como si fuera el negativo de una foto. Los que somos mayores sabemos lo que es el negativo de una foto. Ahora los chicos de hoy en día, pues con los móviles y eso, es más complicado que lo sepan. Pero lo que es un negativo de una foto. Vuelvo a repetir. A la persona que tengáis enfrente la miráis fijamente sin cambiar el punto, ya no aquí, la miráis a lo que es su plano físico, ¿vale? Le miráis así, fijamente, y cuando ya estéis convencidos de que ya habéis visto durante bastante tiempo, cerráis los ojos y esa imagen que viene y se va, esa es. Cuanto más lo hagáis, más vais a conseguir recordar esa imagen, porque al principio es como muy fugaz y dices, no, es que esto me he quedado con la imagen de lo que estaba viendo y entonces esto ha quedado en mi cabeza como el recuerdo. Esa es la capa astral, ¿vale?
La siguiente sí que requiere que la persona que esté enfrente nuestra esté en un plano muy, muy, muy tranquilo, muy, muy, muy de conexión y muy, muy, muy espiritual. Para ello, si se colocan las manos en posición de gacho y se cierran los ojos y uno se tranquiliza, mientras que el otro está mirando, y empezamos, y esa persona empieza a pensar en cosas preciosas que le mantengan alejado de todas sus preocupaciones y de todos sus conflictos y de todas las cosas que tiene que solucionar, sino que simplemente piense en algo que le dé paz, que le dé tranquilidad, que le dé armonía, que le haga sentirse estupendamente, que se relaje. ¿Por qué? Porque esa capa se hace más grande cuando estamos más tranquilos. Y es la capa mental inferior. Esta capa que veíamos aquí, esta de aquí, que tiene la misma forma que el cuerpo, pero aquí se abre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros, los que estamos enfrente, estamos mirando a esa persona que está en ese plano tan espiritual y tan tranquilo, si le estamos mirando por esta parte de aquí, es muy probable que veamos lo que es la orla, o es muy probable también que veamos cómo el aura se eleva y es como si fuera una fuente de luz lo que está sobre su cabeza, que luego como que la acompaña por el resto del cuerpo. Pero para eso es necesario que la persona esté muy, muy, muy conectada y muy, muy, muy tranquila. Cuanto más conexión, mejor la vamos a ver. Y cuanto más conexión, más radiante va a ser. Al principio nos va a costar ver los colores. Hay veces que los colores salen solos y hay veces que los colores no se ven. O sea, se ven solamente pues, algo luminoso, tipo este tono, ese tono de ahí, ese tono de ahí, o un poquito más para acá. O a lo mejor lo vemos más azulado, o a lo mejor ya empiezan a venir los colores, pero no vamos a buscar colores de momento, lo que vamos a buscar es ver las capas. ¿Vale? Y esto es a base de practicar. Y luego, las dos siguientes, que es el aura mental superior, que era esta media luna, que os decía que iba acompañada con el lunarcito este, que es la perla, ¿vale? Que es el aura espiritual. Para esas sí, son las dos más sutiles que hay. Para esas sí que es necesario que la persona esté en conexión absoluta. Y os va a requerir de bastante tiempo, ¿vale? Porque no es sencilla de ver. Cuando estamos con mucho ego, os comentaba en el vídeo que es como que si yo pienso que yo aquí lo puedo hacer todo y no necesito ayuda de nadie, pues se me marca aquí como una chapa y esas dos capas se lanzan al universo. ¿Vale? Se separan de nosotros, no son capaces de, no vamos a ser capaces de verlas porque estamos muy alejados, o sea, las capas están muy alejadas de nosotros. Es como la información no llega. Y eso pasa cuando estamos bloqueados, cuando no las cosas no nos fluyen porque estamos bloqueados y no dejamos que sucedan. Por eso es importante que acompañemos la meditación anterior que hemos hecho para la capa mental inferior y que la continuemos quizás para que en ese momento la persona que está en ese proceso de meditación y de conexión pida información. Pida información de lo que sea. Que no le meta en preocupaciones, o sea, que no entre en preocupaciones, sino simplemente que pida información de los ángeles, por ejemplo. Eso va a hacer que esa capa esté cada vez más cerca de nosotros. Para estas dos, por favor, muchísima paciencia, porque esas sí que son de práctica, práctica y práctica. Estoy segura de que muchos de vosotros la vais a ver desde un principio y también estoy segura de que muchos de vosotros me vais a decir es que no soy capaz de ver la primera capa. Bueno, da igual, intentadlo, porque esto es constancia, es paciencia, tener en cuenta que cada vez que intentamos ver algo que para nosotros es nuevo, aunque no lo sea, empezamos a dudar de nosotros mismos. Y cuando dudamos de nosotros mismos no dejamos que suceda. Entonces, lo importante, que la persona que esté enfrente esté en conexión
que nosotros estemos tranquilos, que no busquemos nada especial, que sepamos un poco qué es lo que nos podemos encontrar, pero que no busquemos nada especial, no lo busquemos, dejemos que surja, porque la magia de la vida está en las terapias también y aparece cuando nada se busca, porque ahí es cuando todo sucede. Ir contándome, por favor, ¿vale? Quizás esperabais algo más majestuoso, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que pensáis. Y como os digo, ir contándome colores, porque os voy a explicar por qué habéis visto ese color en concreto, a esa persona o a ese animal, por qué os ha llegado ese color, o a vosotros mismos, si sois capaces de veros el aura ante un espejo. Yo, como siempre, os voy a contestar a todas las consultas que me hagáis, pero quiero que me contéis y quiero que todos consigáis ver el aura de los demás. Esto es un pasito más. En el siguiente os explicaré la conexión entre las capas del aura y las capas y los chakras. Gracias por acompañarme en el canal. Os deseo lo mejor. Nos vemos en el siguiente. Namaste.